Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ya vamos a dar inicio, ya estamos todos aquí, hora y menos que la vez pasada. Hola Gabriela, buenos días, bienvenida. Creo que ahí se ve todo bien, se escucha bien, no tenemos problemas ahora con el audio. Perfecto. Lo primero me gustaría hablar un poquito de lo que he visto en sus actividades. Oye, me comprometo hoy a terminar de calificar lo de módulo uno y yo creo que estaré también finalizando de calificar mañana lo de módulo 2. Ya revisé sus tareas y todo y justo en esa, digamos, en esa exploración sobre sus actividades, creo que vamos muy bien. He visto muy buenas reflexiones. Considero que hay algunos, ¿cómo decirlo? Algunas áreas de oportunidad que necesitamos atender, sobre todo a lo que se refiere al uso de citas y referencias. Recuerden que está implícito, yo no voy a sancionar ahorita todavía lo que son ese tipo de condiciones, porque son requisitos de cualquier trabajo académico, que ustedes puedan integrar citas y las fuentes de información, porque unas sin otras no funciona, pero pongan atención a eso. También entiendo que en algunos asuntos, he visto que hay muy buena redacción, hay muy buena reflexión, que es lo que a mí más me interesa, pero en medida de lo posible, traten de abonar con sus propias percepciones y subjetividades. Entiendo que a partir de la investigación documental, muchas veces nosotros empezamos a creer como, ¿cómo decirlo? Como estos sesgos, ¿no? De que inferimos que es nuestra propia idea sobre algún tema, pero en realidad cuando ya empezamos a citar, usar este tipo a sistematizar este tipo de constructos del conocimiento, pues entonces empezamos a notar cuáles son las subjetividades, ¿no? Estas sugestiones que nosotros asumimos como propias a partir de la investigación documental, ¿no? Entonces siempre un valor, ¿no? Dentro de todo desarrollo académico, pues está el valor comparativo que tenemos de nuestras ideas y anteponerlas al de otros autores, ¿no? Incluso en algunos momentos nosotros buscaremos algunas ideas que tengamos, algunos constructos que estemos haciendo en estos procesos abstractos sobre lo que generamos a partir de nuestro saber o de nuestra opinión y vincularlo directamente con otros autores, pero lo primordial, lo primero, a priori, es nuestra propia información, después compararla o buscar fuentes que se relacionen con lo que nosotros estamos eh, dimanando para que lo podamos justificar, ¿no? Entonces, solo eso como un comentario y y síganle echando muchas ganas, la verdad, vamos súper bien. Mm, Recordamos que la vez pasada hablamos un poquito de Max Weber, ¿no? Y el enfoque socioreligioso y cómo esto, ¿no? A través de un sistema, por ejemplo, de creencias, nos ayudaban a comprender y a transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Les dejé una tareita, les mencionaba para los que van llegando, como Pavel, Héctor, ¿no? Paola, que les había dejado una tareita que investigáramos sobre Marx y Emil Durkheim. Yo de hecho les hice una sugerencia y un poco, les digo, a mí no me gusta sugerir, ¿no? De primera mano textos o algo porque siento que cuarto su proceso de investigación documental o del conocimiento, ¿no? Este camino que uno sigue para encontrar la información que uno busca. Fíjense que la lectura es algo muy bonito cuando nosotros nos implicamos en este proceso de búsqueda y de reconocimiento de información, independientemente si es algo, ¿no? Que hacemos de manera, digamos, lúdica, alguna lectura por hobby, como ahorita que le recomendaba a Brandon lo de los gatos de Charles Baudelaire o algo así, ¿no? Este, a lo mejor si Brandon, por ejemplo, se pusiera a investigar literatura, poemas sobre gatos o algo, pues hubiera detectado algunos otros o alguno que le gustara más o cosas así. No significa que yo no les dé referencia o que no les pueda dar material complementario, lo que sí es que ya estamos en quinto
y ahorita ustedes ya deben ser capaces, ¿no? De buscar, de ahondar en fuentes, perdón, primarias de información, es decir, en textos de autor, ¿no? Que sean capaces de ver en qué repositorios está esta información. ¿Por qué? Porque esto los va a ir, no quiero decir orillando, porque orillando es como apartando, ¿no? Esto los va a poner, ¿no? Exactamente lo contrario. Los va a poner en el camino para cuando ustedes tengan que desarrollar su producto terminal para la titulación. No solo eso, el desarrollo, ¿no? De estos procesos de investigación documental los acercan también a la resolución de problemas que se les puedan presentar en este eje de aprendizaje que tienen. Entonces, pues es muy importante, por ejemplo, que en sus actividades al menos consulten dos o tres fuentes adicionales de consulta, que sean fuentes de información fidedigna o confiable, y que todo esto se vaya desentramando a partir de ustedes. Yo como docente, pues lo que voy a proporcionarles es referencia y orientación respecto a estos temas. Por eso les he dicho, traten de investigar, ¿no? Por cuenta propia, y si en algún momento tienen dudas o no encuentran lo que buscan, a lo mejor ya en una colaboración conmigo podemos referir el material de manera más precisa que ustedes necesitan para esto, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere mencionar algo sobre Max Weber de lo que vimos la vez pasada? Siento que quedó muy claro, incluso lo llevamos a la situación actual, ¿no? Al discurso incluso político. Vimos un par de cosas sobre sobre la construcción de la realidad y nos metimos mucho en esto del anime y de cómo, ¿no? Se retomaban como ciertos patrones culturales para replicarlos, ¿no? Y traer con ello a veces algún tipo de mensaje. Y justo veíamos algún tipo de cosas sobre cómo, ¿no? A partir de ciertos valores o intereses, ¿no? Se podrían estar condicionando estos mensajes, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quiere compartir alguna reflexión de lo que vimos o de lo que investigó en para esta clase? Antes de iniciar, porque les digo, el conocimiento a veces se sugestiona a partir de lo que revisamos o lo que leemos, entonces me gustaría en esta semblanza, y si no, conforme vayamos avanzando en la discusión, van presentando su información, ¿no? Ah, sí, bien buen punto el que toca Brandon. Sí, retomamos a Weber precisamente porque él, si veíamos, ¿no? Era un alemán de clase media alta, ¿no? Su padre era político, su mamá era, yo considero que en palabras más precisas, ¿no? Una religiosa ortodoxa de ese momento, pero además veíamos el contexto sociocultural, ¿no? En el cual se estaban entretejiendo todas estas cualidades de las ideas, de la ideología que estaba generando nuevos paradigmas, ¿no? Entonces sí, nosotros, incluso en nuestro contexto actual, el de la cultura, por ejemplo, mexicana, estamos permeados por una serie de, no quiero decir síndromes, una palabra más exacta sería por condiciones o características que han normado la vida religiosa en nuestro país. No en balde tenemos una serie de rituales que se presentan de manera continua y cotidiana en cualquier espacio que estemos insertos nosotros. Incluso dentro de la ciudad, ¿no? Donde podríamos encontrar como un desarrollo civilizatorio con base al fundamento que propone el método científico, ¿no? Pero lo vemos en todas partes, incluso dentro de la misma ciudad. En la ciudad, pues, desde hace bastante tiempo se empezaron a originar esto que eran los pueblos originarios, sobre todo en Iztapalapa, que creo que son 7 pueblos originarios, y donde se lleva a cabo lo del Via Crucis. Esto es un ritual que digamos, como que se ha ido estructurando a lo largo del tiempo, ¿no? En nuestra propia cultura, y que ha traído una serie de transformaciones, ya no solo para el orden, ¿no? Social, ideológico, sino con un nuevo sistema de paradigmas que nos traen nuevas formas de interacción y de comportamiento entre nosotros. Entonces, en la actualidad sí hay varios factores que van a incidir. ¿Cuál es nuestra tarea al ser miembros de estas sociedades, de estas comunidades, de estos pueblos originarios o algo, ¿no? Y qué es la tarea principal en este sistema de enseñanza y directamente en
en esta UCA, que ustedes de manera crítica y reflexiva puedan entender por qué y para qué se dan este tipo de, no quiero decir rituales, ¿no? Pero este tipo de comportamientos o este tipo de construcción de la realidad en la que estamos insertos, que me parece que es uno de los valores que nos aportan estos tres autores, ¿no? En un principio, ¿no? Weber, ¿no? Con su enfoque socioreligioso, después lo vamos a ver con Marx, con base al sistema de clases sociales y la economía política, y finalmente como Durkheim, ¿no? Con Durkheim, ¿no? Como en esta visión de la sociedad cohesionada, ¿no? Dice Paola, yo leí a Durkheim sobre el suicidio. ¡Ay, sí! En realidad Durkheim para mí tiene dos obras canónicas, ¿no? Me gusta mucho sobre el suicidio porque habla precisamente de cómo nosotros, ¿no? Nos estructuramos en la sociedad, ¿no? Es decir, cómo funciona la estructura con nosotros y cómo nosotros funcionamos a partir de esta estructura. Es el padre de la sociología moderna, por decirlo de algún modo. Y justo les decía, revisen si alguien encuentra algo sobre Marcel Mauss, que es su discípulo, francés, por cierto. Pero aquí convergen dos líneas de investigación, ¿cómo decirlo?, de desarrollo, ¿no? Social diferentes, ¿no? Siento que Marcel Mauss tiene como más alcances sobre Durkheim porque ya trae toda esta elaboración investigativa que había hecho Durkheim en su momento, ¿no? Y él lo lleva un paso más allá. Pero, ¿quieres comentarnos algo, Paola? ¿Qué encontraste o qué piensas sobre...? Digo, no sé si leíste todo el documento, una síntesis o algo, pero si tienes alguna idea central sobre Durkheim, sería importante. O vela construyendo y ahorita que lleguen... Porque Durkheim, bueno, vamos por tres. Primero fue Weber, que lo vimos la clase pasada, ahora Marx, y al final vamos a cerrar con Durkheim, que para mí es dice Weber centró en el estudio de la religión, le movían dos tipos de la primera establecer la influencia recíproca de la religión sobre la sociedad y de esta sobre la religión y establecer el occidental. La segunda analizar el proceso de desarrollo de la racionalidad. Muchas gracias Héctor por la semblanza del trabajo weberiano, ¿no? Sí, justo era un poquito de lo que hablábamos la clase pasada, manera de reflexión. Pero sí. Bueno, vamos a pasar con Marx, ¿no? Marx también era yo digo, antes que economista o algo, pues era un filósofo. Y era un filósofo porque él se dedicaba a construir conceptos sobre la sociedad, ¿no? En su conjunto. El asunto con Marx es que él establecía, ¿no? O estableció a partir de su construcción filosófica que la construcción de la realidad iba a estar marcada por la lucha de clases sociales, ¿no? Él en un principio hablaba como de dos clases sociales, ¿no? Y creo que aquí hablamos de Gramsci en algún momento, creo que la sesión pasada expusimos un poco a Gramsci sobre cómo incluso alguien, creo que fue Sandra la que mencionó sobre las élites, perdóname si no fuiste tú Sandra, pero si fuiste tú ya tuve un acierto, pero hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre cuál era el sistema, por qué eran importantes, ¿no? O cómo funcionaban las construcciones de las clases sociales, ¿no? En un punto hasta retomábamos el sistema de castas durante la colonia o el periodo novohispano en México o en Latinoamérica, ¿no? Y cuál era la utilidad de ese sistema de castas, cuál era este ascenso social que promovían estos sistemas de castas, ¿no? Entonces, para Marx era importantísimo tener como un sistema de clases sociales que permitiera dilucidar cuáles eran los intereses que iban a defender cada una de estas posiciones sociales, ¿no? Para ello proponen un principio dos clases sociales. Ay, perdónenme, es que veo acá la sesión por si están, pero creo que la acaba de estar acá, por eso luego volteo de un lado para otro. Este, yo creo que voy a poner la cámara acá para ver las dos cosas al mismo tiempo. Pero justo eso, Marx proponía dos clases sociales. En un principio la burguesía y el proletariado, algo de lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Y ya luego se creó el pequeño burgués, ¿no? El capitalista, el lumpenproletariado, y cada una de estas clases sociales o cada una de estas tiponimias que se empezaron a crear para precisamente clasificar a la sociedad y con ello ver el nivel de realidad que se estaba construyendo en cada uno de estos
ejes, ¿no? de la estructura, iba a permitir entender los intereses con los cuales, ¿no? Iban a imperar cada uno de ellos, ¿no? Para ello, entonces empezó a tejer diferentes conceptos. Uno que a mí personalmente me encanta mucho es el de la alineación, ¿no? Y va a haber otro también que va a ser la enajenación, ¿no? Entonces, en la alineación el trabajador se separa del producto, ¿no? De su trabajo, ¿no? Y esto le permite tomar ciertas condiciones. El caso contrario va a ser el de la enajenación. Ustedes, digo, sus mamás en algún momento, ¿no? O papás, o alguien de autoridad les han dicho, ya deja esa tele, estás enajenado, ¿no? Para Marx la enajenación, ¿no? Era la pérdida de la cualidad humana dirigida hacia un objeto, ¿no? La enajenación del trabajo para Marx era abandonar todo rastro de humanidad y dedicarse directamente a la producción. Esto para el capitalista pues va a tener, o para el burgués, va a tener un efecto muy, muy meritorio porque le va a permitir obtener una mayor cantidad de plusvalía. Recordando en algún momento lo que les mencionaba, ¿no? Que la plusvalía o el efecto de la ganancia para el burgués o el capitalista iba a estar sobre el trabajo no pagado, concepto que también desarrolla Marx a través de ponerle nombre y le denomina explotación, ¿no? La explotación va a ser todo aquello, todo aquel trabajo que no se pague y esto va a generar plusvalía para o ganancias, ¿no? Para el empresario, el burgués o capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué nos propone Marx con toda esta serie de conceptualizaciones, filosofías, construcciones de la realidad y sistemas de clases sociales, ¿no? Que es a lo que denominamos marxista, pues es un método de cambio para transformar la sociedad y convertir a esta sociedad en un sistema más justo, ¿no? A lo que él denominó comunismo. Para este propósito, ¿no? Marx decía, ¿no? Estamos en un periodo, en un sistema, ¿no? Económico, ¿no? Político, en el cual ciertas reglas del mercado, ¿no? Van a tender a regularse a través del orden del Estado, ¿no? Pero justamente en esa construcción, que era lo primero que él dilucidaba, que les anticipaba la clase pasada, decía, bueno, el capitalismo trabaja en un sistema tan desordenado, ¿no? Con una serie de influencias, de inferencias, de repercusiones, va a ser insostenible en el trayecto del tiempo. Entonces Marx, a través de este entendimiento de que todo aquello que se comporta de manera aleatoria difícilmente en el tiempo logra preservarse, él ideó, ¿no? Una construcción o una trayectoria para este proceso hacia lo que sería el ideal, ¿no? En ese proceso, pues íbamos a partir de un sistema caótico, agresivo, ¿no? Poco considerado hacia las condiciones en las cuales se iba a desarrollar la economía, a un sistema, perdón, primero que iba a ser más regulado por el Estado, ¿no? Entonces, el asunto de pasar del capitalismo al comunismo iba a ser precisamente la autorregulación del mercado productivo, ¿no? Entonces, este sistema socialista, ¿no? Lo que iba a permitir es que la propiedad iba a ser colectiva, ¿no? Iba a ser regulada, administrada por el Estado y que iba a minorar la desigualdad social en el cual estaban insertas estas clases sociales, ¿no? Entonces el Estado iba a imponer, por ejemplo, precios, niveles de producción, ¿no? Iba a controlar los sectores clave de la economía, como la administración y procesamiento de recursos, de materias primas o recursos naturales, ¿no? Se busca que todo aquello, ¿no? Que se encuentre dentro de este Estado, pues iba a traer consigo una serie de riquezas que posteriormente se iban a poder distribuir entre la población. Y con ello lo que se buscaba con esta redistribución de la riqueza, pues lo que iba a suceder, ¿no? Es que eh, hubiera una condición de bienestar social para la población en general, ¿no? Entonces, el socialismo de algún modo iba a permitir todavía ciertos ejes sobre la propiedad privada, ¿no? Pero realmente quien iba a tener los efectos más grandes sobre la administración de estos recursos iba a ser el Estado, ¿no?
No en balde, ¿no? Hemos escuchado que hay estados de bienestar, incluso dentro de nuestra política actual, ¿no? ¿Cómo se le llama a este proyecto de asistencia social? Pues bienestar, ¿no? Entonces es una idea que se retoma precisamente de lo que proponía Marx en un principio, ¿no? Lo siguiente iba a ser el comunismo. ¿Y qué creen? ¿Alguien sabe algo sobre comunismo? ¿Alguien investigó algo sobre comunismo? Es momento de compartirlo. Pueden abrir el micrófono o escribirlo, ¿no? Bueno, voy exponiéndolo y si alguien quiere aportar, pues abre su micrófono o pone el comentario, ¿no? En el comunismo se iba a liberar la sociedad de todas estas cargas, ¿no? Que Marx había previsto en los sistemas de luchas de clases sociales, ¿no? Es decir, se iba a abolir las clases sociales porque ya no iba a haber necesidad de que hubiera, tampoco iba a haber propiedad privada porque lo que se buscaba, ¿no? Era que la propiedad fuera común, ¿no? Que la propiedad fuera accesible, ¿no? A través de cualquier medio de producción, ¿no? Que el Estado desapareciera, ¿no? Que todos los bienes se distribuyeran acorde, no a, ¿cómo decirlo?, al acto meritorio, ¿no? No de que yo porque trabajo más, o yo porque tengo más, o yo porque quiero más, o algo, no, sí que, no, que en realidad se atendían las necesidades de cada persona, ¿no? Es un modelo ideal y justo en algún momento creo que se los mencionaba, se desarrolló un concepto que era el socialismo utópico, ¿no? Ya una idea que creo que incluso, ¿no? Había retomado Tomás Moro en algún momento con esto del socialismo utópico, ¿no? Pero en realidad, ¿no? El constructo, ¿no? Es que mm, la sociedad debería tender a este sistema, ¿no? De reciprocidad, de intercambio con base a las necesidades de cada sujeto. Una condición que retoma muy bien, bueno, que no retoma, que origina muy bien Adam Smith, ¿no? Con base a esto de la teoría económica neoclásica, ¿no? O es que para algunos es clásico y para otros es neoclásico. Yo lo pongo dentro de los clásicos porque ahí dimanan mucho de las teorías de económicas y de capacidad de de teorías de la agencia, pero desde un principio Adam Smith lo proponía así, ¿no? Como la economía va a buscar la regulación y la distribución de los materiales disponibles de una manera eficiente, ¿no? Porque el ser humano tiene necesidades infinitas, pero estos recursos son finitos, ¿no? Dice Sandra Luz, toda una utopía social, muy bien. Lo que mencionaba de Tomás Moro, Marx propone una teoría del conflicto de clases entre burguesía, dueños del capital, y proletariado, clase trabajadora. Muy bien, Jimena. Sí, justo la clase pasada decíamos, bueno, los burgueses, ¿no? Que digamos en un concepto primigenio, ¿no? Eran aquellos con la capacidad de obtener ganancias a través de los insumos o de la producción y transformación de materias primas, ¿no? Pero luego se generaban otro tipo de clases sociales, ¿no? Pero lo veíamos justo de esa manera, ¿no? ¿De qué eran dueños los burgueses? De los medios de producción, ¿no? Y dentro de los medios de producción, de una manera un tanto efímera, se contemplaba la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Y la clase trabajadora de qué era dueño? ¿De qué era dueña o cuál era el objetivo de la clase trabajadora? Pues primero, ¿no? Presentar su fuerza de trabajo como un mecanismo de producción y de utilidad y plusvalía. Y la segunda era, su segundo objetivo era reproducir su fuerza de trabajo, es decir, mantener este segmento del campo de trabajo de manera activa, ¿no? También dice, Marx sostenía que la historia humana es la historia de la lucha de clases y que el capitalismo sería eventualmente reemplazado por el socialismo y luego por el comunismo. Exacto. De hecho, Marx desarrolla un concepto, ¿no? Con otros autores, pero es el materialismo histórico, ¿no? Y habla precisamente de este constructo sociohistórico, ¿no? Que nos tiene en este presente. De ahí que Marx ve la historia como un proceso, ¿no?
Hay algunos que dicen que la historia es cíclica porque todo lo que pasó tenderá a repetirse, pero bueno, bajo las condiciones actuales. Hay otros que dicen que la historia es brincar de un punto a otro, ¿no? Porque hay partes del tiempo que no se pueden construir y entonces eso pareciera, ¿no? Que trae una serie de transformaciones que son inexplicables. Pero en realidad la historia, como cualquier efecto humano, obedece a un proceso, y un proceso está determinado por un inicio y un fin durante una transformación en el tiempo, ¿no? Dice Carlos Héctor González, la explicación del fracaso de los socialismos reales no se encontraría en determinadas condiciones sociales, culturales o materiales, ni tampoco en fallas de liderazgo o errores o implementación. El proyecto colectivista en efecto ha sido ensayo más variado, resultado invariable. Carlos, la totalidad. Muy bien, gracias por la referencia, Héctor. Fíjense que ayer tengo otro grupo de modernidades latinoamericanas, ¿no? Y hay una cosa bien padre, ¿no? Que quiero a lo mejor retomar aquí porque pues estamos en pensamiento político y social y si se vincula, no vayan a decir, el profe ya está desvariando y se va por otros lados, ¿no? Al final del contenido hay una frase, ¿cómo decirlo? Sentenciadora, ¿no? Y dice, las desigualdades en Latinoamérica, ¿no? No son causa ni del sistema político ni del sistema financiero. Hay que encontrar qué es lo que está causando las desigualdades en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase es tan importante? Porque Latinoamérica ha vivido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la época precolombina, ¿no? O prehispánica, como quieran llamarlo. Después en la conquista, etcétera, etcétera. Y luego todos los movimientos armados y las guerrillas y las guerras civiles que vivió Latinoamérica en el siglo XX, ¿no? Pero ha pasado por una serie de sistemas políticos, ¿no? De sistemas económicos, muchas veces condicionados, pero también hemos visto una serie, por ejemplo, el milagro mexicano, que fue primero el crecimiento hacia adentro, ¿no? La protección del mercado nacional, la limitación de importaciones, y luego, ya que tuvimos esta autosustentabilidad alimentaria y productiva, pues sí, ahora sí exportar, ¿no? Y fue el milagro mexicano, o sea, muchas de estas, por ejemplo, Brasil a principios en la primera década de los 2000 era el que más conocimiento estaba produciendo en Latinoamérica, y decir conocimiento era el que mayor cantidad de doctores titulaba al año, el que mayor número de estudiantes en posgrado tenía, el que mayores acuerdos, ¿cómo decirlo?, internacionales de desarrollo académico tenían, ¿no? Entonces todos han vivido, pero ¿por qué sigue habiendo este tipo de... Entonces ese es el paradigma, ¿no? Y justo, ¿no? Vinculándolo a lo que dice Héctor con su, referencia, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué no hemos podido, por qué ha fracasado el ascenso a este sistema comunista? ¿Qué es lo que ha permitido, ¿no? Que estos objetivos no se alcancen? Eso es sobre lo que hay que reflexionar. En este momento ya no es el por qué, ¿no? ¿Por qué han pasado estas cosas y etcétera, etcétera? Sino por qué y para qué siguen pasando estas cosas, ¿no? Encontrar las referencias concretas de cómo estamos construyendo la realidad y cómo eso ha permeado, ¿no? Dentro de nuestro, este, digamos, ánimo político, ¿no? Del sistema de derecho que hemos construido, y cómo estas instituciones han subsumido en nuestro inconsciente, cosa que veíamos con Weber y el aporte socio-religioso para el entendimiento o la comprensión de la realidad. Entonces, si no es lo político y no es lo económico, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Y yo tengo una clave que estudié hace tiempo, pero me gustaría mejor referenciarla hacia el cierre de la sesión, ¿no? Mm, dice Gabriela, una duda. Por ejemplo, ¿la reducción laboral entraría como socialismo? Ah, fíjate, ¿no? Lo que se propone bueno, en el socialismo sí, ¿no? En el socialismo, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un estado de bienestar, ¿no? Es decir, una distribución, ¿no? De todas estas regulaciones y una distribución también equitativa de la riqueza. Y es decir, pues si fulanito va a trabajar tantas horas, pues yo también, ¿no? Porque el asunto no es hacerse rico, sino que todos gocemos de estas prebendas que ofrecería el Estado, ¿no? Entonces,
si el bienestar social está implicado en la reducción de la jornada de trabajo, pues por supuesto, ¿no? Pero va a depender mucho de la capacidad de la propiedad privada o del sector privado que tenga, ¿no? Como para resistirse a estas instrumentaciones del Estado en ese momento. Entonces, lo que vamos a ver en el socialismo, ¿no? Va a ser esta competencia entre los intereses de lo privado y los intereses de lo público. Y va a depender en gran medida, estimada Gabriela, de qué tanta inferencia pueda tener en el poder, pues lo privado, ¿no? Héctor dice, pienso que sería justicia social. Sí, exactamente. Recuerden que en el socialismo pues vamos a atender, ¿no? A la distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Y a este objetivo que sería la máxima, el bienestar social. Pero Marx lo tomó en un principio, y creo que de la manera correcta, pero luego lo redirigió, ¿no? En un asunto de ideales y expectativas, o a lo que llamamos utópico, ¿no? Diciendo, bueno, esto no va a funcionar ni nada, pero se olvidó de una condición clave en toda interacción humana, ¿no? Que es la ale- aleatoriedad de las condiciones sobre las cuales uno decide las cosas, ¿no? En realidad la complejidad humana dimana precisamente de estos valores aleatorios en los cuales tiende a decidir una cosa sobre la otra, ¿no? Y de verdad, llévenlo a algo muy práctico en su vida normal, o sea, hay frases, hay chistes, hay un buen de cosas, dicen, hay uno que me encanta porque dicen, el ser humano es el único ser sobre la tierra que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra y en la tercera echarle la culpa a la piedra, ¿no? Y en realidad es así, por eso es bien importante, ¿no? Generar estos aparatos críticos sobre el desarrollo que tenemos o el constructo que tenemos sobre la realidad, precisamente para que en la tercera vez que nos tropezamos con la piedra, ¿no? Porque seguramente es inevitable que nos tropecemos con piedras, será no echarle la culpa a la piedra o no culparnos de la falta de diligencia, sino tal vez entender que la ruta que se nos ha ofrecido es que de vez en cuando vamos a tropezar con esas piedras, ¿no? Entonces, hay una serie de efectos. La verdad es que tengo chistes muy malos para describir eso, pero prefiero no hacerlos para no perder su atención, ¿no? Pero justo en estas condiciones sociomateriales es donde nosotros vamos a descubrir mucho del propósito que traemos para la construcción de nuestra realidad, ¿no? Dice Sandra, yo iba a una iglesia cristiana y ahí nos empezaron a hablar de un cambio de gobierno y bla, 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 y fue usando, ganó Calderón, siempre manipulando las opiniones desde lo religioso y lo cultural. En efecto, o sea, nosotros, ¿no? Como seres individuales, digamos, ¿no? Digamos, en algún momento les hacía esta diferencia de método entre individuo y sujeto, ¿no? Pero sujeto lo que está inserto en la estructura social e individuo como un ser uniespecífico en estas condiciones sociales, ¿no? Pero digamos que nosotros como seres individuales, ¿no? Pues tenemos una capacidad de reflexión, de análisis, de interpretación, de explicación, de descripción sobre cualquier efecto, cualquier hecho o cualquier objeto en nuestra realidad. Pero ya como sujetos vamos a estar cargados por una serie de, que era con lo que veíamos con este Weber, ¿no? De cosas o artefactos que van a estar subsumidos no solo en el consciente, sino en el inconsciente, y que eso va a dictar muchas de las formas en las que nosotros tenderemos a elegir, ¿no? O a tener un carácter ante la vida en sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, detectar todos estos factores que propone, por ejemplo, Marx a través de lo religioso y lo cultural, si quieren, ¿no? La idiosincrasia, la ideología y el paradigma. Marx a través, ¿no? De la posición, ¿no? ¿Qué quiere decir esta posición de Marx y de manera ya como para resumir lo que hemos abordado con Marx, ¿no? Es que la lucha de clases sociales va a estar permeada por intereses de cada una de ellas, ¿no? Mientras el capitalista va a buscar una mayor plusvalía o mayor ganancia a través del trabajo no pagado o la explotación, ¿no? El trabajador lo que va a buscar es sostener las condiciones de vida que le permitan reproducir su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver que la pelea entre estas clases sociales, independientemente de si es burgués, capitalista, pequeño burgués, proletariado, lumpeproletariado, ¿no? Y que para todo esto se tejen una serie de conceptos, ¿no? Pero
lo que vamos a ver va a ser una lucha de clases sociales validada por los intereses que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces va a haber efectos culturales, efectos que van a estar construidos a través de las estructuras o en algunos casos de manera más específica a través de los valores institucionales en los cuales nos desarrollemos. Recuerden que hace algunos años todavía se hablaba, ¿no? Que la primera institución era la familia, como el efecto de construcción de la vida en sociedad, ¿no? Y sí, en algún momento creo que la familia sigue siendo el núcleo a partir del cual, ¿no? Se puede tejer, ¿no? Un sistema social más o menos digno. Pero ¿qué sucede con la familia? La familia se vuelve una estructura, ¿no? Porque es aquello que está estructurando el nacimiento, el cuidado y el desarrollo de cada uno de los individuos que pertenecemos en esta sociedad. Pero la familia va a estar permeada por otras estructuras o por otras instituciones. En este caso, como lo menciona Sandra, pues la vida cultural, socio-religiosa, ¿no? El factor de la construcción simbólica o ritual que tengamos en la comunidad en la que pertenecemos, porque como todo en la cultura, ¿no? Lo que se da en una posición contextual seguramente no se dé en otra, y de aquí dimanan como ciertos valores religiosos que serían estos juicios sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo que te permite ascender, ¿no? O lo que te permite descender, ¿no? O sea, lo punitivo y el precio del premio, ¿no? Y entonces la religión, por ejemplo, cristiana, ¿no? O judio-cristiana, ¿sobre qué valores se teje? Sobre los valores de la culpabilidad, ¿no? Y entonces tú eres culpable. Venimos con un pecado original del cual nosotros pues no estábamos ni siquiera conscientes y hay que hacer una serie de rituales para llegar a la ascensión, ¿no? Y es esto de los ay, se me fueron, pero son 7, ¿no? 7 rituales religiosos para el ascenso. Entonces, definitivamente, ¿no? En todos estos valores que vamos a encontrar ahorita entre Marx, Weber y ahorita que hablemos de Durkheim, vamos a encontrar más cualidades, ¿no? Entonces, va a haber una serie de factores, ¿no? De insumos que van a tejer todo este tipo de, ¿cómo decirlo?, de prácticas, ¿no? Que se van a ver fundamentadas en las estructuras y en el funcionalismo de la población de cómo afecta estas estructuras, ¿no? Dice Sandra, a veces es la ignorancia que pensamos o creemos que la opinión de alguien líder es verdad, no tenemos un raciocinio para discernir. En realidad sí tenemos una capacidad de razonamiento, ¿no, Sandra? Yo les decía, nosotros tenemos una capacidad de agencia, porque si lo llevamos incluso hasta el discurso, ¿cómo decirlo?, religioso, ¿no? Este discurso cristiano, discúlpenme si hay de otras religiones, pero comúnmente o mayoritariamente, pues estamos construidos en una sociedad judeo-cristiana, ¿no? Pero lo llevamos la vez pasada que debemos entender con un acto de construcción simbólica muchas de estas frases que nosotros podamos descubrir. Y les proponía este ejemplo de qué significa poner la otra mejilla. Y recuerdan que hicimos toda una análisis e introspección sobre lo que significaba para cada uno, porque cada uno lo tiene introspectado de una manera, ¿no? En esta condición. Y recuerdan que algunos decían como resiliencia, aguantar y bla, 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 y yo les daba otra y al final les decía, ninguna está mal, ninguna es mejor que la otra y ninguna es correcta o incorrecta, simplemente se vuelve un constructo sobre lo que nosotros podemos significar en ese momento como parte, ¿no?, de la ideología, de la idiosincrasia o del paradigma en el cual nos encontramos insertos. Incluso hacíamos como la distinción de cada uno de estos niveles, ¿no? Pero es precisamente ahí donde está su tarea, entender, disminuir los sesgos que tengamos en cuanto a la construcción de la realidad, a entender las problemáticas que se presentan y siempre a considerar otros efectos que pudiera haber en medio de esas interpretaciones, en medio de esas explicaciones, que serían estos sesgos que nosotros no tenemos. Parte de esto, ¿no? Era lo que les decía con el ejemplo de que les de lo que les hablaba de la clase de modernidades latinoamericanas. Si ese es el problema, ¿no? Entonces realmente, de dónde surgen estos problemas, ¿no? Porque nosotros, y yo les ponía un ejemplo, ¿no? Para entender un poco esto. Les digo, yo tengo a lo mejor como ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a usar a otra persona. Juanito, espero que no haya ningún Juanito aquí. Juanito tiene problemas económicos, ¿no? Y él dice que es por mala suerte, ¿no?
porque su trabajo es pésimo y no le pagan lo necesario. Bueno, ¿qué nos dice la teoría económica? Que nosotros a través de una planeación financiera podríamos llegar a la máxima eficiencia de estos recursos, ¿no? Independientemente del salario que tuviera Juanito. Entonces, lo que sucede con Juanito seguramente es que le atribuye, ¿no? A las condiciones o a la precariedad laboral que tiene, ¿no? Que puede ser posible, pero en realidad tampoco puede determinarlo porque no ha hecho una planeación que le permita discernir cuáles son esas condiciones por las cuales su plan financiero no está cumpliendo los objetivos, ¿no? Porque les decía, la humanidad, el hombre en sí, ¿no? Hombre y mujer, por aquello de la integridad social, ¿no? La integridad de género, tenemos necesidades infinitas y hacia qué vamos a tender a satisfacer cada una de esas necesidades. Entonces, si ustedes, ¿no? Por ejemplo, dicen, ay, es que necesito, un traje de calabaza para mi perrito, ¿no? Pues eso en realidad no es una necesidad, es algo que estamos haciendo una necesidad en algún momento y obviamente cuando nosotros generamos esa necesidad, pues vamos a recurrir al mercado de bienes o servicios o de productos para adquirir lo que nosotros creamos como una necesidad. Y entonces a cada situación que se nos presente nosotros podemos convertirla en una necesidad, cosa que va a detectar muy bien Marx a través de este tipo de relaciones, ¿no? En cuanto a las necesidades, ¿no? Y lo que va a decir Marx de manera sintética en cuanto a las necesidades es que todos vamos a competir por satisfacer nuestros propios beneficios, ¿no? Y por eso el sistema capitalista era tan depredador para Marx y por eso decía que no, la sociedad en realidad tiene valores bonitos, valores fundamentados en muchos aspectos que van a tender precisamente a la regularización, ¿no? De todas estas desigualdades que se presentan. Por eso el fin máximo, ¿no? El fin máximo del comunismo va a ser la distribución de toda de la riqueza con base a las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces, es decir, la sociedad se va a volver productiva para que todos podamos disfrutar de lo que en ese momento consideramos necesario, ¿no? El trayecto va a ser, ¿no? Un poco complicado, entonces más o menos la escala va a quedar, ¿no? En el capitalismo todos van a competir por sus propios intereses, por el máximo beneficio que puedan obtener, pero sobre el otro, ¿no? En el socialismo, ¿qué va a suceder? El Estado va a ser el encargado de administrar y regular las desigualdades, ¿no? Y va a tratar de equilibrar las diferencias tratando de obtener, ¿no? O de generar el máximo beneficio social, ¿no? El máximo beneficio común, ¿no? Y finalmente en el comunismo se anulan todas las estructuras, ¿no? Se anula el gobierno, anula la regulación, ¿no? De la riqueza, se anulan las clases sociales, ¿no? Y será algo donde todos vamos a compartir todo, ¿no? Esto lo vemos como en en algunos ejemplos, ¿no? En algunas tribus autóctonas, ¿no? Sobre todo con algún sentido de una cosmovisión construida con base o dirigida a a la naturaleza, ¿no? Entonces algunos, ¿no? No se vuelven, ¿cómo decirlo? Agricultores o sociedades productivas, sino que utilizan de la naturaleza todo lo que tienen disponible, pero únicamente con un efecto de autosustento, porque entienden que una sobreexplotación de los recursos naturales haberá- podría averiar su capacidad de autosustentabilidad en la región en la que estén, ¿no? Que era un poco lo que pasaba, ¿no? Al principio con los nómadas. ¿Por qué los nómadas viajaban de una región a otra? Porque se instalaban en un lugar hasta que agotaban los recursos y eso los obligaba a buscar otra región para encontrar más recursos, ¿no? Entonces, en ciertas sociedades tribales, en ciertos estudios que se hacen, ¿no? Esta capacidad de mantener las necesidades satisfechas, ¿no? De mantener un eje equilibrado entre lo que sería la comunidad y el entorno, digamos, ecológico de la región, es posible, ¿no? Pero ¿qué se suscita? Pues que no hay riqueza, ¿no? No hay un modo de producción, no hay un modo, se vuelve un efecto. Estas son teorías que nosotros debemos revisar precisamente sobre cuál sería el máximo beneficio para la comunidad. Debería haber riqueza porque a lo mejor lo que podría haber, ¿no? En este sistema capitalista, sobre todo como para recuperar cosas positivas,
sería que a través, ¿no? De la incidencia económica que tiene el capitalismo en cada uno de nosotros, pues se ha buscado un máximo desarrollo, ¿no? De innovación tecnológica, de desarrollo de competencias y habilidades para eficientar el trabajo, la producción, ¿no? Hemos tenido un gran desenvolvimiento en diferentes áreas tecnológicas, por ejemplo, ahora esto de la IA, pero por ejemplo la industria automotriz, ¿no? El desarrollo de computadoras, de los teléfonos móviles, o sea, esto es una revolución tecnológica que se ha dado, digamos, de manera muy avanzada en los últimos 30 años, ¿no? Pero digamos que en una sociedad donde no se generan este tipo de necesidades vinculativas como efectos de algún objeto fetiche, ¿no? A lo que denominaba Marx, pues ¿qué podría suceder, no? Tal vez un rezago productivo. ¿Creen que en estos sistemas, ¿no? En los cuales no hay una regulación, ¿no? De clases sociales o un objetivo de ascenso o movilidad social, ¿no? Tenderíamos, ¿no creen, como a regresar un poco a la Edad Media? Este tema lo va a ahondar un poquito Marx, ¿no? Y justamente a lo que, de donde partía este discurso, ¿no? Que Marx vio tan caótico todo que pensó que no iba a proliferar. Es como si nosotros, de repente, ¿no? En una unidad doméstica, o sea, en cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿no? De repente un día pagamos las cuentas, ¿no? O sea, un día pago el internet, al otro mes no lo pago, un día pago el gas, el otro mes no lo pago, un día lavo los trastes, otro día, 3 días no los lavo, barro una vez al mes, ¿no? No sé, no me baño lunes y martes, ¿no? Me baño martes y jueves y no me baño los domingos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tendemos como estos niveles de caos, pues seguramente terminemos, trabajo 2 días y no trabajo tres, ¿no? Voy a la escuela 2 y no voy toda lo que resta del mes, o sea, obviamente la sociedad para Marx en ese momento, en este nivel de complejidad, como de falta de regulación para construir un proceso equilibrado, pues él decía, cualquiera que nos viera desde afuera bajo estas condiciones en nuestra casa, en la unidad doméstica, diría, pues este Javier no va a durar ni 2 meses ahí, tal vez dure 6, pero va a ser con una serie de resabios, pero un año no dura. 2 mucho menos, y 5 sería imposible. Más o menos así lo vio Marx, ¿no? Vio la casa, dijo esto es un desorden, más o menos está saliendo adelante, pero no hay manera de que dure así un año, ¿no? ¿Y qué creen? Sí ha durado, ¿no? ¿Cuántas caídas del sistema económico internacional ha habido bajo este régimen capitalista, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de déficit, ¿no? Inflacionario en todos los países, ¿no? Dicen que la capacidad de deuda que tiene el mundo, ¿no? Va más allá de la capacidad de pago, es decir, el mundo está más endeudado de lo que puede pagar. ¿Y cómo es posible, no? Si, pues, si no hay más dinero, ¿no? Del que se puede adquirir. Entonces el sistema, ¿no? Capitalista se volvió tan depredador precisamente por eso, porque puede jugar con valores inexistentes como serían los intereses, ¿no? Entonces, yo te presto un peso, pero tú me pagas unos 50, ¿no? Y entonces, pero solo hay un peso y de repente ya son 2 pesos con 50 centavos en el sistema internacional, porque uno es lo que debo, ¿no? Otro lo que tengo que pagar y entonces hay 2.5 pesos en juego, ¿no? Y entonces por eso de repente el mundo tiene una cantidad de dinero que es impagable, ¿no? Y es impagable porque porque no existe tanto dinero para cubrir esa deuda. Entonces, este es el primer síndrome que veía Marx en el sistema capitalista, ¿no? La imposibilidad de regular estos procesos que se han construido de manera simbólica, ¿no? Creo que por aquí podemos cerrar con Marx. La verdad es que el marxismo en extenso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ya de una construcción filosófica sobre los bienes del mercado, ¿no? Sobre cómo se dan esto, y ya vinculándolo a toda la trayectoria que ha habido del desarrollo marxista a lo largo de nuestros tiempos, se vuelve súper importante, ¿no? Yo les mencionaba a Gramsci como mi gran canon para entender, ¿no? ¿Qué son las clases sociales y por qué se comportan de esa manera? Sería bueno en algún momento invitar a alguien que nos hable mucho más de Gramsci y lo podamos vincular sobre todo al discurso político, porque es ahí donde creo que podría tener más utilidad. Pero en sí el marxismo ya nos propone una idea de transformación social, ¿no?
que él podrá estar equivocado o podrá estar en lo correcto, ¿no? Es nosotros de quienes depende poder tejer, ¿no? Todas esas ramificaciones conceptuales que tiene, porque en realidad se vuelve súper, súper importante, ¿no? Entonces, sí, perdón, ahí fue, me desvié un poquito contestando a Sandra, pero creo que ya, si no, adelante, ¿no? Mm, y finalmente vamos a pasar a Durkheim. ¿Alguien leyó? Bueno, ya leí que, ¿quién? ¿Paulina? ¿O quién era? Paola. Paola leyó sobre el suicidio. ¿Alguien leyó algo sobre la división del trabajo, de Durkheim? ¿Alguien encontró algo? Ahora sí, Paola, si tienes algo que nos quieras comentar. Perdónenme, voy a ir por tantita agua porque ya se me acabó. Regreso y si tienen algo que aportar, lo dejan en el chat. Si no, ahorita que regrese un minutito, no me tardo, ¿va? Ay, perdónenme, muchachos. Es que de verdad se me reseca últimamente mucho la garganta. Y creo que por eso estoy tomando tanta agua, ¿no? Dice, solo leí el contenido donde mencionaba sus pensamientos. Ah, muy bien. Pues para mí, como ya les había dicho, Durkheim es uno de mis grandes autores, ¿no? Sobre todo porque en antropología tiene mucha inferencia en sobre cómo entendemos a veces la sociedad. Una de las cosas que yo quisiera rescatar sobre Durkheim, ¿no? Es este proceso, ¿no? Que sigue la sociedad porque Durkheim lo que veía era como una cohesión de lo social, ¿no? Por eso se vuelve tan importante este concepto de anomia en Durkheim, ¿no? Porque es todo aquello que no se puede estructurar, ¿no? Todo lo que no puede estar inserto dentro de las estructuras, ¿no? Dice Brandon, lo que yo entendí es que daba uso al empirismo en los aspectos sociales. Sí, 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 por supuesto, vamos a partir, ¿no? Precisamente de esta experiencia práctica, ¿no? Para entender cómo funcionan las estructuras, ¿no? Entonces, digamos que para Durkheim, ¿no? La sociedad iba a estar tejida, ¿no? Por el orden, ¿no? Y la cohesión social que pudiera haber. De hecho, él desarrolla dos conceptos que para mí se vuelven súper importantes y que necesitamos revisar, que necesitamos que ustedes entiendan. Uno es el de la solidaridad mecánica y otro el de la solidaridad orgánica, ¿no? En la solidaridad, mecánica, ¿qué vamos a encontrar? Pues una sociedad que parte, ¿no? Como de los implícitos para poder, funcionar, ¿no? Lo segundo es que la solidaridad orgánica se va a ver como un sistema funcional, a lo cual podríamos entenderlo como valores institucionales que van a permitir el funcionamiento de cada una de ellas, ¿no? Es decir, como si lo llevamos como a esta construcción sistémica, ¿no? Va a ser como, cada institución va a ser un órgano, ¿no? Que va a mantener con vida al cuerpo humano, ¿no? Es decir, todos los órganos van a ser necesarios para mantener este sistema en funcionamiento, ¿no? Entonces, dentro de esta solidaridad mecánica que propone Durkheim, vamos a encontrar como un tejo de homogeneidad, es decir, de todas aquellas condiciones que nos hacen símiles entre nosotros, ¿no?
por otro lado, la orgánica, ¿no? Se va a cumplir por todas esas diferencias y cómo esas diferencias complementan al otro, ¿no? Es decir, Durkheim va a establecer, ¿no? Esta solidaridad orgánica a través de la diversidad que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, la solidaridad orgánica, ¿no? Se va a tejer sobre todo ¿cómo decirlo? En sociedades civilizadas, en sociedades modernas o industrializadas, ¿no? Donde va a haber, ¿no? Y es aquí donde entra su segunda obra canónica para mí, que es la división del trabajo, este, eh, donde cada uno, ¿no? Va a tener un rol diferente dentro de esta sociedad y donde cada rol va a tender a un nivel de especialización. Entonces, la especialización lo que va a permitir, ¿no? Es que cada uno cumpla con un propósito dentro de este teje social o de este tejido social, ¿no? Y se va a lograr a través, ¿no? De estos sentidos interdependencia que cada uno teja como objetivo, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Si lo llevamos a esto como a razones empíricas, ¿no? Y con lo que proponen su división del trabajo, ¿no? Es que estos ejes de interdependencia van a sugerir la necesidad del otro por lo que nosotros hagamos, ¿no? En un asunto más, más concreto, ¿no? Pero también, ¿no? Se van a minorar ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque dentro de la solidaridad mecánica que se va a suscitar como en poblaciones sin estos ascensos de industrialización o de complejidad social, ¿no? Digamos que la diferencia entre uno y otro es el nivel de conciencia que va a haber y el nivel de conciencia lo que va a detectar son los niveles de interconexión que se tengan con los otros. Dice Gabriel, a mí me pareció interesante las instituciones sociales y sus organizaciones como de una familia es la institución y la organización pueden ser intereses mutuos o afines. Bueno, así lo entendí bien. Sí, justo es lo que estábamos mencionando, pero lo llevas muy bien a la práctica y sobre todo vincularlo con lo de la familia, ¿no? Porque en la familia, por ejemplo, ¿qué utilidad podría tener un bebé, ¿no? O qué utilidad podríamos tener nosotros cuando somos pequeños, ¿no? Y tenemos limitado el crecimiento o el desarrollo, por ejemplo, económico para sostener la unidad familiar, ¿no? Pues en realidad, ¿no? Aquí se van a tejer una serie de simbolismos en un principio que después van a tener un objetivo claro, ¿no? O que se va a trabajar para conseguir ese objetivo claro y tal como lo proponía Marx, pues la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, tú tienes un bebé, lo cuidas, ¿no? Lo desarrollas y en el momento en el que pueda ser productivo, pues la misma sociedad o el mismo modelo de producción lo va a explotar, ¿no? Entonces, en realidad sí, cada uno de los efectos, aunque parezcan que aportan poco, ¿no? A la capacidad del sistema económico, pues en realidad sí van a tener un efecto, pero en la familia vamos a encontrar mayores constructos, que es lo que habla Durkheim, ¿no? Sobre la conciencia colectiva. En la sociedad orgánica, ¿no? Al ser más compleja, a tener un eje de productivo que está basado, ¿no? Entre la interdependencia de las necesidades productivas del entorno de trabajo, en en las sociedades mecánicas, pues este eje de conciencia colectiva, pues va a tener una mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque va a estar centrada precisamente en todos estos constructos simbólicos en los cuales se ha tejido el valor de cada individuo, ¿no? Entonces, en la solidaridad mecánica vamos a encontrar un aspecto muy importante, ¿no? Todos, ¿no? O la mayoría, justo un tema que tomábamos quizás con Bourdieu, ¿no? Todos van a tender a comportarse o a tener el mismo nivel de conciencia, es decir, todos van a estar como dirigidos bajo el mismo paradigma en el cual se encuentren insertos. Sin embargo, en la solidaridad mecánica, como hay un menor de conciencia, un menor nivel de conciencia colectiva que vamos a encontrar, que los ejes, ¿no? De estos paradigmas o de estas ideologías que se van a fortalecer, ¿no? Como a razón de grupo social, es decir, va a haber una mayor convergencia hacia las diferencias, ¿no? Entonces, mucho, ¿no? De las diferencias que vamos a encontrar entre la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica va a ser precisamente el medio de desarrollo en el cual se encuentran insertos cada uno de los sujetos, ¿no?
Entonces, digamos, ¿no? Que la solidaridad mecánica va a ser como la leche pasteurizada, ¿no? Atendiendo esto de que va a ser más homogénea, ¿no? Pues no vamos a poder diferenciar ninguno de de las características de esta leche, pero en la solidaridad orgánica va a ser como la leche bronca, vamos a poder ver la grasita, la nata, la leche y cada una de las características, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener un propósito, ¿no? Entonces a lo mejor la nata la podemos usar para hacer crema, la grasa la podemos usar para hacer mantequilla y la leche para pues hacer para leche, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces dice Sandra, Héctor, la cohesión social se obtiene gracias a los valores, creencias y rituales compartidos en la conciencia colectiva. Perfecto, Héctor, tú ya lo tienes. Así se teje la cohesión. Y algo bien importante, recuerdan que mencionábamos ahorita que lo toca Héctor, ¿cuál era el valor instrumental de los rituales? Era el de regular la violencia entre los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces justo exponíamos estos casos de las mayordomías o de los santitos o de los objetos o los artificios, ¿cómo decirlo? Los arminículos simbólicos, ¿no? Tienen un nombre, pero se me fue, es esto de... Ay, si me viene a la mente se los digo, ¿no? Pero justo, ¿no? De regular la violencia. ¿Y cómo se va a regular la violencia? Pues a través de estos sistemas de valores y creencias que comparte la comunidad. Muy bien, Héctor. Es como la similitud del ecosistema hasta el pordiosero es útil. Sí, y fíjate que esto de hasta el pordiosero es útil lo toma, lo significa Adam Smith, o sea, él dice es que la sociedad es solidaria, ¿no? Y yo siento que Durkheim construye a partir de ahí, porque sí, Adam Smith menciona algo de esto de solidaridad orgánica, ¿no? Adam Smith decía que todos los miembros de una sociedad, de toda una colectividad, ¿no? Deberían aportar algún régimen de utilidad. ¿Por qué? Porque así, ¿no? No generarían estos aspectos de miseria. Entonces dice, por ejemplo, retomando el concepto de Sandra de pordiosero, ¿no? Yo diría una anomia que no se encuentra inserto en la estructura productiva, según lo que nos dictaría Durkheim, pues hay que darle trabajo y decía Adam Smith, si no hay quien abra la puerta de la oficina burocrática del Estado, no sé qué, denle el trabajo al que se encuentra como anomia para que abra y cierre la puerta. Esto no solo va a ofrecer una actitud de servicio a los demás, sino que le va a dar una posición y un objetivo dentro de esta sociedad productiva, ¿no? Entonces es lo que dice Durkheim con las anomias. Cuando un sujeto no se puede insertar, por ejemplo, hablando de estas razones productivas, ¿no? Dentro de la estructura productiva, ¿qué va a suceder? Pues se va a convertir en una anomia porque en realidad ni está cumpliendo con los objetivos, ¿no? De las estructuras, no está cumpliendo con los objetivos de lo que sería el funcionalismo, ¿no? De este sujeto, ¿no? Y lo cual va a traer un régimen de debilitamiento de las estructuras. Es por ello que muchas de estas, ¿cómo decirlo?, condiciones sociales de precariedad, pues se retoman como efectos que hay que corregir en lo inmediato, ¿no? Porque van a ser bolas de nieve que van a traer consigo mismo, pues una serie de anomalías para la sociedad, ¿no? Entonces, este, ay, se me olvidó prender la cámara. Entonces, ¿cuál va a ser la situación con Durkheim y en lo cual debemos enfocarnos ahorita un poco, ¿no? Con este constructo de la anomia, ¿no? Que justamente a mí me encanta cómo lo retoma Foucault, ¿no? Con esto de vigilar y castigar, ¿no? Él dice que hay tres mecanismos para, digamos, ¿no? Vinculándolo con Durkheim, para solucionar las anomias, ¿no? Y la primera va a ser la cárcel, la segunda va a ser el manicomio y la tercera va a ser el asilo, ¿no? Es ahí donde la sociedad va a depositar todas las anomias que encuentren o que estén afectando este estructural funcionalismo, ¿no? Entonces, la anomia, por definición para Durkheim, es algo que se encuentra sin norma, es algo que no se puede controlar, que no se puede regular, ¿no? Entonces, digamos que Durkheim utiliza este concepto, ¿no? Para describir todo aquello que puede debilitar, ¿no? O hacer desaparecer a la sociedad, ¿no? No,
todas las anomias se encuentran, ¿no? En un claro eje de construcción de lo que se ha establecido como lo que dice Héctor, ¿no? Fuera del sistema de valores, fuera del sistema de creencias y fuera de la integración a cualquier ritual que pudiera compartir la sociedad. Por eso detectar la anomia se vuelve muy importante. Y en el caso de Paola, ¿no? Sobre el suicidio, dice que esto sucede precisamente, ¿no? Cuando la anomia, ¿no? Cuando esta cualidad de un sujeto que se encuentra sin la capacidad de aceptar la norma, ¿no? Y la regla, pues no se puede integrar a la estructura. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que lleva por título el, nombre, el libro, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la anomia lo que va a causar va a ser una forma de desorganización social, es decir, a romper con los objetivos que ha hecho como en este constructo objetivo de hacia dónde nos dirigimos en conjunto, ¿no? Entonces, es un libro ya casi, no recuerdo, es como de finales del siglo XX, XIX, ¿no? Y él lo que estaba tratando de entender, ¿no? Es que hay razones sociales que de repente se vuelven confusas o inalcanzables, ¿no? Y que parte de todos estos sujetos, ¿no? Que se encuentran fuera de la normativa social, ¿no? Pues hay que ponerles atención porque eso describe, ¿no? Situaciones o áreas de oportunidad que la estructura tiene que atender, ¿no? Sobre todo para evitar que estos cambios sociales se susciten de manera rápida o abrupta, ¿no? O que genere rupturas profundas, cosa que vamos a ver, por ejemplo, en muchos efectos de los discursos políticos que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo a la práctica? Por ejemplo, cuando hablamos sobre estructuras de pobreza, ¿no? Cuando hablamos de estructuras de pobreza, pues vamos a ver una serie de valores o de criterios que describen estas estructuras, ¿no? Como poco desarrollo en los índices de calidad de vida, poca movilidad social, ¿no? Poco desarrollo de un sistema de valores, ¿no? Porque la comunidad va a tender a buscar medios de subsistencia que generalmente no van a caer en lo formal o en lo legal, ¿no? Va a haber una serie de condiciones que se van a estar reproduciendo, ¿no? Tras las generaciones, porque la falta de movilidad social, pues también va a limitar las opciones de ascenso que se puedan obtener, ¿no? Entonces, pues eso Durkheim, ¿no? Nos propone entender, ¿no? Que estas expectativas sociales en algún momento pueden causar estas confusiones o volverse en valores inalcanzables para ciertas estructuras de la sociedad, ¿no? Como en estos efectos de la pobreza, ¿no? También va a depender mucho, ¿no? Del contexto, de la región en la cual, ¿no? Se encuentren este tipo de anomias, porque no es lo mismo, ¿no? Una comunidad apartada que a lo mejor no tiene la posibilidad de este ascenso o desarrollo social porque no lo necesita, a que se suscite dentro de un área transformadora y bajo un sistema de régimen muy competitivo en la movilidad social y en lo económico, ¿no? Y esto lo vamos a ver en grandes sociedades modernas como lo sería, no sé, por ejemplo, la sociedad coreana o como lo que ha pasado en Japón, ¿no? Ya creo que Corea ha desplazado a Japón precisamente por eso, pero en Japón era el país con el mayor número de suicidios. ¿Por qué? Porque de repente la juventud se enfrentaba a ejes competitivos que los rebasaban por mucho. Y es aquí, ¿no? Donde dice, quizás el valor, ¿no? De estas anomias, o bueno, no el valor, ¿no? Sino como en lo que deberíamos enfocarnos dentro de estas anomias, ¿no? Es porque de repente estos efectos sociales se vuelven tan confusos o inalcanzables para ellos, ¿no? Dice Héctor, también un aumento de la criminalidad ante la falta de reglas. Sí, justamente, ¿recuerdan, por ejemplo, las favelas brasileñas? ¿Por qué están así como callejoncitos muy cerrados y todo este tipo de cosas? Bueno, las favelas fueron construidas o se fueron haciendo de este modo precisamente para evitar que la policía pudiera entrar, ¿no? O en grandes grupos o con automóviles o medios de transporte, no sé, como vehículos automotores, digamos, ¿no? Justamente para defenderse ante las posibles, ¿no? Inferencias que tuviera el Estado, las implicaciones que tuviera el Estado de Derecho, como lo veíamos, ¿no? A través de regular la violencia contra la población. Entonces, por eso les digo, para Durkheim se vuelve súper importante detectar las causas de estas anomias, ¿no?
Dice Brandon, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un experimento donde ponían un coche destruido y abandonado en una residencia vecinal, lo dejaban ahí un buen rato y el ambiente empeoraba con el tiempo. Sí, de hecho también va a haber algunos efectos, digamos, culturales, ¿no? Que van a afectar este tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de mitos que a la larga se ha comprobado que en algún momento fueron ciertos, tal vez en la actualidad ya está en desuso, ¿no? Por ejemplo, esto de aventar los tenis a los cables de luz en algún tiempo, ¿no? Significaba que ahí era la región de alguna pandilla o de algún grupo, ¿no? Por no decir pandillero, ¿no? Pero de algún grupo que protegía la colonia. Y entonces donde había unos tenis significaba que otra pandilla no podía pasar y cuando pasaba esa pandilla entonces había un enfrentamiento. Luego, pues se significó de otras maneras o se utilizó de otras maneras. Pero es cierto, ¿no? En zonas, ¿no? Precarias de la sociedad hay una serie de artificios, ¿no? Que se utilizan precisamente como para defender la posición de estas sociedades o de estos grupos, ¿no? Entonces se pintan bardas, se dejan, por ejemplo, coches abandonados, ¿no? Por ejemplo, un coche abandonado en una zona residencial de una clase media alta, pues no tarda ni un día cuando ya la mandaron a retirar, ya sea por un uso eficiente de los recursos gubernamentales, ¿no? O ya sea por una labor de solidaridad orgánica, como lo decía Durkheim, ¿no? En donde esta interdependencia de los sujetos pues los llevan a un objetivo común, es decir, cada uno tiene una función. Y a lo mejor dice, oigan, yo conozco una grúa, ¿no? Y, sí, yo conozco al el responsable del ayuntamiento, sí, yo conozco al del depósito, órale, nos aliamos los tres, ¿no? Y con los tres podemos resolver este asunto para el máximo beneficio del grupo, ¿no? Pero es cierto, en las zonas de precariedad, pues nadie va a tener, que era lo que en algún momento les decía, este sentido de interdependencia los va a llevar, ¿no? A la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Dice, ese experimento demostraba, yo creo, la anomia presente en ciertas zonas residenciales. Bueno, también hay que entender que anomia como tal para Durkheim no está dirigido a efectos, ¿no? Objetos o fenómenos, sino directamente hacia los sujetos. Porque recordemos, ¿no? Dentro de este constructo de lo que sería el estructuralismo, ¿qué es lo que gobierna qué, no? La estructura hace el individuo o el individuo hace a la estructura. Y yo les mencionaba, pues es una parte de ambos, ¿no? La estructura le va a dar información a todos los sujetos, cosa que revisábamos con Weber, ¿no? De cómo es la construcción de la realidad a través de una un cierto número de insumos que nosotros tenemos precisamente como para primero aceptar la realidad y luego entender la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces a esto se le llama estructural funcionalismo, ¿no? Es la relación entre estructura y sujetos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Eh, cuando se suscita una anomia, ¿no? ¿Qué características puede tener, ¿no? Pues la persona no sabe qué es correcto y qué es incorrecto. A lo mejor dentro de su posición, ¿no? Aislarse del mundo, ¿no? Desatender, ¿no? La posición dentro de la división social del trabajo, ¿no? La falta de propósito o la imposibilidad de alcanzar ese propósito, ¿no? No lo ayuda a distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Entonces, dentro de estas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en estas estructuras de pobreza, ¿no? Los individuos tienden a buscar, ¿no? Algunos efectos que no tienen medida porque se encuentran fuera de la norma y es a lo que Héctor nos menciona como el aumento de la criminalidad, ¿no? Porque de repente, si no distinguen qué es lo bueno y lo incorrecto, entonces dicen, yo puedo conseguir lo que yo quiera a través de mi libre ejercicio de la violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque siente que las normas y las reglas pues no aplican para él o que cuando apliquen para él pues realmente no van a ser tan punitivas como lo podría considerar, ¿no? Entonces también trae una serie de efectos, tal como lo revisábamos con las favelas, ¿no? Va a traer una serie de, ¿cómo decirlo? Como de condiciones, ¿no? En las cuales se van a tender a aislar del resto de la sociedad, ¿no?
se va a manejar a través de la defensa de lo conseguido por medio del conflicto o como mencionaba hace un momento, ¿no? Del libre uso de su violencia, ¿no? Y va a representar una afrenta para la autoridad, ¿no? Y finalmente, ¿no? Va a debilitar los vínculos entre individuo y sociedad, es decir, que su vínculo con la estructura social cada vez se va a hacer más débil hasta el punto en el que sea perseguido y tal como lo revisábamos con Foucault, ¿no? Hasta que termine dentro del asilo, ¿no? De la prisión o del es que no quiero decir manicomio, dentro del psiquiatra, ¿no? Del hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que Foucault encontró, ¿no? Como para regular estas anomias, ¿no? Entonces, ¿dónde se van a presentar las anomias? A ver, díganme tres situaciones en las que crean que yo ya les di una, la de estructura de pobreza, que por supuesto puede obedecer a diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, una crisis económica, ¿no? Una invasión extranjera, ¿no? Un problema de antecedentes históricos, por ejemplo, un conflicto interno, ¿no? Entre los miembros de alguna sociedad, ¿no? Dice Brandon, la situación de los guachicoleos. Ándale. Esa me parece una muy buena para la reflexión actual y que sobre todo se va a vincular mucho al discurso político. ¿Recuerdan cuándo se suscita esto de los guachicoleros? Pues durante la gestión pasada, ¿no? La administración de Andrés Manuel. Incluso hubo una situación muy disruptiva, ¿no? Recuerdan que a la población en ese momento se cortaron todos los suministros y las pipas porque también se robaban las pipas y luego las pipas intactas pero sin combustible, ¿no? Entonces aparecían abandonadas y todo, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron? No va a haber distribución de gasolinas, ¿no? Por el momento, porque lo que vamos a limitar es la distribución de combustible para ver dónde se está guachicoleando, ¿no? Y le dicen, ¿no? A la gente, ¿no? O sea, hay combustible para todos, solo no rebase, ¿no? La cantidad de consumo que necesita cada uno, porque entonces sí se va a acabar, ¿no? Y se va a acabar y va a ser muy complicado ahorita reabastecer todo, pero ahorita hay combustible para todo. Pues, ¿qué pasó cuando dijeron que no iba a haber distribución de combustible? Parecía que a la gente le habían dicho, vayan y compren todo el combustible que pueden, ¿no? Y de verdad esto trajo, como dice Sandra Luz, ¿no? Lo de la explosión, creo que fue en Hidalgo, ¿no? Que una tragedia horrible. Pero bueno, no hablemos tanto de las tragedias, sino del paradigma social, ¿no? Pues había gente que iba hasta con tinacos a comprar gasolina, lo cual era riesgoso, era innecesario, porque si había combustible, iban con garrafas y garrafas de combustible. ¿Por qué? Porque a través de los medios de difusión, a través de la comunicación entre personas, se empezó a tejer de que ya no iba a haber combustible, que ya se había acabado el petróleo, que Pemex ya había fracasado. Se empezaron a tejer una serie de rumores y todo, cuando en realidad la única información que había es que, oigan, se están robando todo el combustible y lo que queremos es guardar las cosas para ver de dónde se está robando, ¿no? Y entonces aquí es donde pues explotan este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con todos estos guachicoleros o esto? Pues empezaron a tejerse sobre el libre ejercicio de su violencia, ¿no? Entonces empezaron, como se volvió un recurso escaso, empezaron a buscarlo y ahora sí, ¿no? A quemar camiones. Adelante, Jimena, por favor. Ajá. Ujú. Ay, lo siento mucho, Jimena. Ajá. Ujú. Ujú. Claro.
Ajá, claro. Mm, sí, ¿recuerdas que hace poquito mencioné que dentro, por ejemplo, de la solidaridad orgánica, ¿no? Iba a haber como un teje de menor conciencia sobre lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades se vuelven tan amplias y tan necesarias. Sin embargo, va a haber un sentido de interdependencia con base a las necesidades que nos afecten. Este caso es bastante importante, por ejemplo, reflexionarlo, porque tú crees que tu jefe no sabe que eso te afecta, que eso te pone en una situación a lo mejor precaria, porque de repente tienes que invertir en tratamiento, en cosas, ¿no? Tal vez, ¿no? El nivel de conciencia que él tiene, que era lo que revisábamos, ¿no? Era de interdependencia, pero en lo productivo. O sea, que tú cumplas con tu jornada de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, a él le puede afectar en la proyección de objetivos que tenga planeadas o cosas así, ¿no? Fíjate que este tipo de ejemplos es bien importante revisarlos, ¿no? Dentro de todo lo que tenemos. Creo que, y creo, ¿no? Porque decir que yo tengo la verdad de todo, ¿no? Se volvería un síndrome narcisista, ¿no? O un rasgo muy narcisista. Creo que la anomia no va tanto por ahí. ¿Sabes dónde podría ser una anomia, ¿no? Donde en realidad tú te convirtieras en la novia, ¿no? Que tú terminas, por ejemplo, sin trabajo, ¿no? Porque te mordió un perro y entonces de repente, pues el tratamiento que te dieron, no, Dios no lo quiere, es solo un ejemplo, Jimena, por favor, discúlpame que te use de ejemplo, ¿no? Pero para entender lo que sí sería una anomia, ¿no? En donde tú a partir de, por ejemplo, de la pérdida del trabajo, ¿no? Y de todas estas condiciones que atraviesas, pues podías perder, ¿no? El objetivo de pertenecer a la estructura, que veas a la misma estructura como un sistema injusto, una, ¿cómo decirlo? Como que la estructura no te ofrece las suficientes oportunidades de alcanzar las reglas de éxito que ha puesto la misma estructura, ¿no? Podríamos dejarlo así, en que la anomia, ¿no? Sería tu particular desintegración de la estructura, ¿no? Y la imposibilidad o la incapacidad de obtener estos logros de éxito que te propone el sistema social, ¿no? Ok, dice Héctor, un país puede llegar a ser un estado anómico sin paz interna de ningún tipo social, cultural, ecológico, económico, sin seguridad pública, ciudadana, jurídica y humana. ¿Ok? Como se mencionó, los sectores velan por sus propios intereses. Muy bien. El mercado en Tepito, la ley está en manos de personas morales no autorizadas. Ah, ya sé, ya sé. Es que es la misma sociedad la que va a tender a reproducir, ¿no? Que era lo que les decía en algún momento, ¿no? Con este análisis. Y justo a mí me encanta porque dentro de mi experiencia hay un autor que es Enrique de la Garza, ¿no? Que establece una metodología de investigación que es el configuracionismo y él dice que a través de la análisis de 6 dimensiones de realidad podemos comprender, ¿no? La realidad existente. Y entonces él llega como a una conclusión que es la que les mencioné que me parece aquí en algún momento, ¿no? Que las estructuras sociales presionan pero no determinan. Yo tengo algunos vaivenes con eso, pero me parece importante, ¿no? Construir este concepto, así como lo hizo Marx a través del marxismo como una metodología, una propuesta de cambio para la transformación de la realidad social, pues el configuracionismo de la Garza un poquito igual, ¿no? Nosotros, ¿no? Debemos entender que no estamos condicionados del todo por las estructuras y que debemos buscar en esta facilidad que tenemos de vincularlo con Durkheim a no pertenecer a ese centro anómico, ¿no? Que nos va a impedir pertenecer a la estructura social. También va a depender porque no es la misma estructura social que vivimos nosotros aquí, por ejemplo, en la ciudad, a los que vivan en la Sierra de Juárez o a los que vivan en alguna otra ciudad como Guadalajara o algo, ¿no? Adelante, Pavel, por favor, ya para ir cerrando la clase.
Oh, mira, Pavel, tocaste un punto. Y bien, ya nos pasamos de la clase y justo llegó el momento más importante, ¿no? ¿Cuándo es anomia, no? ¿Y por qué a veces la anomia sí es importante, no? Porque ¿qué va a causar la anomia, Pavel? Ya lo revisamos. Pues el debilitamiento de las estructuras, ¿no? Entonces, ¿hay algún punto, no? Sobre todo en estas sociedades precarias, hasta me emocionaste, ¿no? Porque era el tema al que queríamos llegar y justo les decía, hacia el cierre vamos a ver por qué hay cosas que sí funcionan y otras que no. Pues justo esto, cuando nosotros, ¿no? Y lo que le decía a a esta Jimenita con su caso, ¿no? Cuando a Jimena, ¿no? La estructura no le permite el objetivar el éxito que la misma estructura está buscando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a volver anomias. Y ya cuando una gran cantidad de anomias coinciden en este eje colectivo de conciencia, ¿no? A lo que Marx denominó conciencia de clase, ¿qué va a pasar? La anarquía, la rebelión, la transformación de las estructuras. Entonces, por eso es bien importante que entendamos desde Weber, ¿no? Que pasemos por Marx y que lleguemos a lo que nos propone Durkheim, ¿no? Y luego vamos a ver a otros autores como Marcel Mauss, ¿no? Adelante, Pavel. Sí, exacto, pero esa conclusión es a la que tienen que llegar ustedes. Y mira que tú ya, bueno, supongo que varios, pero no se animan a decirlo, ¿no? Pero justo, ¿no? Justo cuando ya la sociedad está estructurada, ¿no? En anomias, ¿no? Porque el caso de todo, por ejemplo, en una crisis económica, ¿no? Se viene una crisis económica como la hipotecaria de Estados Unidos del 2008, en donde todo el mundo perdió sus casas, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues rebelión, anarquía, la búsqueda de la transformación de la estructura, ¿no? Donde la corrupción, ¿no? Donde los ejes, por ejemplo, de la violencia simbólica a través de la propaganda política, de la violencia generalizada en medios de comunicación masiva, ¿no? En la injusticia de la falta de eficiencia en las instituciones públicas, como lo podría ser la regulación del Estado de Derecho, ¿no? La fuerza del Poder Judicial, ¿no? Etcétera, etcétera, pues entonces nos vamos a convertir en anomias. Y pero cuando esa cantidad de anomias se juntan, entonces ¿qué pasan? Los movimientos internos para transformar la estructura. ¿Y saben cómo le llamamos a esto? Revolución. Nosotros tuvimos una revolución a principio de siglo. Cuba tuvo una revolución a mediados del siglo para derrocar a Batista del 53 al 59, ¿no? Los movimientos estudiantiles en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, los movimientos internos contra las dictaduras como la de Pinochet, ¿no? Las condiciones socioeconómicas que pasaron, por ejemplo, con el corralito en Argentina, ay, no recuerdo si a finales de los 80 o principios de los 90, pero por ahí, ¿no? Todas estas particulares, cuando nosotros entendemos la anomia y cómo funciona la anomia, lo podemos usar de manera progresiva para transformar la realidad, ¿no? Cosa que vamos a ver muchísimo en el discurso político y social, pero exacto, ¿cómo ven? Ya, los libero porque si no nos vamos a seguir aquí hasta las 4 de la tarde, pero ¿les parece si es un punto? Ya la siguiente sesión vamos a estar en unidad 3, pero podemos retomar si quieren un poquito esto y sobre todo si hacen la tarea para que construyamos este tipo de discusiones que a mí me parece que a ustedes les van a aportar muchísimo, de verdad, si empezamos a hacer las tareas y empezamos a leer un poquito, ¿no? Vamos a poder ir construyendo estos efectos. Te agradezco mucho, Pavel, digo a todos, ¿no? Pero qué bueno que lo tocaste porque si no yo ya les hubiera cerrado la clase y le hubiéramos tocado tal vez la otra. No, Sandra, de verdad, yo les digo, aprovechen el tiempo. Es bien bonito estar en la escuela y todo, pero también estar con la familia. Disfrutemos del tiempo que tenemos para cada cosa, ¿no? Y sobre todo, de verdad, aprovechenlo, ¿no? Esta es una buena oportunidad para de valor, digamos como de valor formativo para lo que viene. Pues si no hay otra cosa, ¿no? Yo creo que ya cerramos por ahí, si no me van a regañar de que les estoy dando muchas ventajas. Y nos van a regañar a todos, ¿no? Pero les agradezco mucho su asistencia, ¿no? Bien, ya nada, nos faltaba el cierre de módulo. Como tarea para la siguiente sesión, tómenle una captura de pantalla a esta imagen o búsquenla y me van a decir quiénes son estos autores, ¿no? Y ya algo que consideren importante sobre ellos, ¿vale? Entonces los libero muchachos, les agradezco su asistencia y su participación. La siguiente semana retomamos el cierre de esto y nos dirigimos al módulo 3, ¿va? Bueno, cuídense mucho, muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Brandon, cuídate.